Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web. Tú eres un ingeniero que tienes tu reputación, que tienes tus conocidos, que saben cómo trabajan. Su opinión de ellos, de ti, vamos a decir que, pues seguramente a alguno le caes mal, ¿verdad? Pero el 80% de la gente dice que tú eres un fregón. Métete de diputado. ¿Qué piensan en automático? Que eres un ratero, que estás por el moche, que eres un convenenciero, que estás viendo a ver qué vas a sacar por ti, pero sigue siendo la misma persona. Hace mucho tiempo, cuando se diseñaban las ciudades, era por secciones. Ahorita vemos que no necesariamente, que lo mejor para la ciudad, para la calidad de vida, es el uso mixto, el espacio público donde podamos justo generar comunidad y todo. Soy muy consciente en los hombros de quién estoy parada. Activistas, gente que ha hecho estudios de medio ambiente, incluso mi papá y mi mamá, y quien me ha dado oportunidad de trabajar para mejorar mi entorno. O sea, yo sé que esas son mis bases y a mí nada me gustaría más que ser la base para alguien más. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Estoy muy emocionado, un poquito nervioso por nuestra invitada de hoy. El día de hoy nos acompaña Vivian Clarion. ¿Cómo estás? Muy bien, Johnny. No, hombre, nervioso, ¿por qué? Nerviosa debería estar yo porque me vas a hacer muchas preguntas. Sé de algo que, yo sé que tú estás muy activa en redes sociales, entonces, de hecho, me ha pasado, no al nivel, creo yo, pero sí de repente me llegan a reconocer en la calle. Recuerdo que estaba en una obra, por ejemplo, y me dijeron, oye, tú eres el ingeniero de internet, y yo así de que, ¿qué le digo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tengo esa misma sensación de que pues todo el tiempo estás, o sea, que ya has hecho un buen trabajo en términos de contenido. Gracias. Y ya tienes una presencia digital, entonces el hecho de poder compartir el mismo espacio es como que, la madre, o sea, como que se impone un poquillo, ¿no? Y estoy muy emocionado por los temas que vamos a hablar, sobre todo también porque nos estamos como que expandiendo un poquito en temas, no solamente hablar sí, construcción, pero también todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Me gusta decir que la construcción está presente en todos lados y eso es fascinante porque nos da apertura a platicar con diferentes tipos de personas, de diferentes actividades, intereses y demás. Y pues bueno, yo sé que tú eres una persona muy activa eh, y sé que también que no eres de las personas que no hacen nada a medias, ¿no? Entonces, desde ser regidora en su momento hasta cofundar una startup. Y pues bueno, el tema de redes yo sé que involucra mucho tiempo también, entonces digo, híjole, pues ¿en qué momento encuentra esta mujer espacio, ¿no? Para su familia y todo, ¿no? Entonces, Pues ¿de dónde corro viene toda mucho. esta energía, no? Corro mucho. No, a ver, yo creo que así me hicieron mis papás desde que me acuerdo. Tengo mucha energía. Digo, a lo mejor no es muy correcto decirlo en las redes, pero siempre me han dicho, traes un cohete en la cola. O sea, siempre haciendo muchas cosas y me gusta hacer las cosas lo mejor que puedo. Entonces, no quiero decir que soy intensa, sino más bien muy apasionada. Cuando hay algo que capta mi atención y me gusta, soy muy curiosa. Entonces me gusta entender todo a profundidad y a fondo y sobre todo me gustan mucho los problemas. Me gusta poder tratar de entender el problema a fondo, tratar de ver cómo lo podemos romper en pedacitos para entonces buscar las soluciones. No soy ingeniera, soy contadora, pero a veces mi cerebro quiere funcionar como uno de un ingeniero, de ver cómo si mueves una palanca, el impacto que va a tener en otro punto. Y justo eso es lo que sucede en las ciudades, que eso es lo que más me apasiona. Las ciudades. Ajá. Cómo construimos la ciudad, cómo vivimos en la ciudad, porque de eso depende muchísimo de nuestra calidad de vida y el futuro de las generaciones. Sí, justamente algo que siempre en los episodios comento es que a pesar de que
mi carrera me llevó a algo más técnico y a estar presente solamente en una pequeña fracción de vida de los proyectos y de la construcción y de la ciudad. A pesar de eso, conforme fue pasando el tiempo, me fui involucrando como que en temas más generales, más globales, ¿no? Multidisciplinarios incluso, ¿no? Y eso me llevó también a preguntarme a mí mismo, ¿no? Por estos nuevos intereses y, híjole, ¿y con quién busco esto? ¿Y dónde estudio esta cosa que me está interesando? Y nada más por el simple hecho de poder conocerlo, ¿no? De saber, no que te lo platiquen. Ajá, Sí. así es. De hecho, es una tendencia. Hace rato estaba escuchando un trámite de una conferencia en la que decían que hoy en día, y justo con lo de la inteligencia artificial y los avances en tecnología, pues cómo va a funcionar el mundo, ¿no? Ya no nada más el Internet, cómo va a funcionar el mundo con esta nueva tecnología, que el crecimiento es exponencial, ¿no? Y hablaban de que ahora la tendencia es que en términos de personas, o sea, va a convenir más como que aprender los fundamentos de un montón de áreas. Lo que decías, a lo mejor tú eres contadora, pero pues tus intereses te van llevando a medio ambiente, a movilidad, a transporte, a ciudad. Justo, o sea, a ver, digo, si me voy mucho tiempo atrás, yo me gradué en el 2004 o sea, ya llovió. Y siempre pensé, híjole, yo me voy a estar en la iniciativa privada, jamás pensé que iba a estar en gobierno, la verdad. Tengo una maestría en administración que hice más adelante, pero igual, como que enfocada en el Privado. tema privado. Pero cuando nacieron mis hijos, mi mayor ya tiene 18, está a punto de cumplir 19, mi chiquito tiene 10. Cuando ellos nacen, yo me empiezo a dar cuenta que el aire que tenemos está muy contaminado. Y entonces, con esta como curiosidad que siempre me ha distinguido, empecé, oye, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y le empecé a leer, a preguntar, a investigar. Había poca información, la Ujú, verdad. ujú. Y es mucho de cómo se construye la ciudad y cómo ha ido creciendo la ciudad. Y la verdad es que pues, los reglamentos, las leyes, lo que se permite y mucho de la identidad de Nuevo León, Ujú, ujú. que tenemos esa identidad de la chamba, del jale, de que vamos a trabajar y entonces lo más importante es el trabajo y que Ujú. estés, ¿no? O sea, así somos, ¿verdad? Sí, Chambeadores, echados sí, para adelante, así nos identificamos, estamos orgullosos de de eso. eso. Eh, Tenemos muy en nuestra idea de que el medio ambiente en Nuevo León pues no existe porque somos un desierto, cuando eso es una mentira, porque tenemos unos ecosistemas riquísimos. Pero está dentro de nuestro como subconsciente, ¿no? Ujú, Entonces, cuando empiezo yo a investigar mucho, digo, híjole, la única forma de empezar a mover esto es moviendo la política pública ujú. como activista. Porque yo decía, en la política nada, con todo y que tengo yo bastante historial familiar de estar en la política. Y en este activismo me empiezo a involucrar en lo local, siendo muy consciente que lo que hacemos en la ciudad, donde, en nuestro entorno, en Ujú. nuestra calle, en nuestra comunidad, empieza a tener un impacto al final global, ¿no? Ujú. Entonces, así es más o menos como empiezo y me invitan a ser regidora en el municipio de San Pedro como independiente. Y dije, bueno, llevo ya en ese momento como 5 años trabajando como activista y he visto poquitos avances. A lo mejor trabajando desde el gobierno donde se toman las decisiones, Sí, puedo lograr mucho más. Y sí, así claro. fue. La verdad es que muy contenta de mi trabajo y eso pues me hizo obviamente investigar más de desarrollo urbano, de servicios públicos, cómo funciona la ciudad, qué pasa con los residuos en la ciudad, a dónde se van después, las obras que se hacen en la ciudad. ¿Tienen un impacto Sí. en la sustentabilidad? Justo Definitivamente. es una de las preguntas que siempre nos hacemos, digo, un poquito en retrospectiva, en mi carrera digital, por así decirlo. Yo empecé en todo civil, que ahorita está enfocado y estamos en búsqueda de poder hacer documentales de obra. Pero un tema que siempre me ha llamado la atención es, ok, en la carrera vimos una materia, fíjate, una materia nada más. Ajá, horas. Ajá, horas nalga. Y, y lo único rescatable de esa que vimos, ahí aprendimos los conceptos de lixiviados y de que cómo habían hecho proyectos en otras partes del mundo para poder gestionar los residuos y demás, los famosos ROC, residuos de obra civil. Y siempre me quedó la espinita de en algún momento quiero hacer algo, o sea, quiero investigar y realmente
cómo funciona, porque, a ver, a nivel obra nos hacen, tenemos que cumplir con ciertos requisitos normativos, llenas tu permiso de que, oye, pues tú tráeme un papelito donde estés demostrando que tu residuo lo estás llevando a un lugar, ¿no? Hasta ahí se queda, hasta ahí, pero pues cualquiera te puede hacer un documento ahí falso y listo, y cumples, ¿no? Pero hasta ahí llega la visión normalmente, ¿no? Entonces siempre tuve la idea de, ok, pero, o sea, realmente, cuando tú haces una ¿A dónde se demolición, va? a dónde se va, Claro, no? a ver, y por eso no sé si te ha tocado alguna vez entrar al río Santa Catarina, a limpiarlo o a conocerlo o a caminar. Ujú, El ujú. acceso es complicado, entonces no es Sí. como que hay, todos han ido. De hecho, hay muchísima gente que nunca ha bajado al río, Ujú. pero si tú bajas, ves que está lleno de escombro. O sea, sí hay. Claro que hay camiones de volteo que van y lo vacían ahí porque pues eso es gratis. Entonces, las normas no son tan exigentes y deja tú, muchas veces se queda como una norma, pero si no hay una inspección y si no hay un castigo y no hay quien lo implemente, letra muerta. Y quién lo visibiliza también. Exacto. Que ahorita yo creo que ha habido un gran avance en eso, ¿no? O sea, en redes depende también qué es lo que buscas, pero por ejemplo te van saliendo iniciativas y van concientizando más a las personas a esos temas, ¿no? Sí. Vamos a regresarnos un poquito. Yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva que has estado pues en la iniciativa privada y en gobierno. Aquí en este podcast hay muchos ingenieros arquitectos que están en que tienen esta intención de desarrollarse profesionalmente porque porque te lleva a mejores ingresos y otra porque te lleva a mejores posiciones profesionales, mejores puestos o mejores proyectos que pues quién no quisiera estar en un megaproyecto, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera empiezas a enfocarte a buscar, a ver, pues, dónde estudio, qué cosas me certifico, qué habilidades tengo que saber yo, además de, pues, de liderazgo, ¿no? Y de poder saber lo que es, ok, ya domino lo que es mi chamba, pero pues o sea, hemos visto que no necesariamente los que están liderando, pues, conocen al 100% esa chamba, ¿no? Entonces, tienes que empezar a migrar a empaparte de otros temas, ¿no? En tu perspectiva, que tú has estado en con la oportunidad de poder participar en ambos, ¿qué dirías tú que son las habilidades que sí deben de tener de cajón aquellos profesionistas que quieran entrar? ¿Entrar a gobierno o ¿A gobierno o a iniciativa privada? Porque pues normalmente dicen, oye, pues soy ingeniero civil y me voy a obras públicas y ahí me caso y ahí me quedo para siempre. Pero hay quienes tienen interés a lo mejor en de repente, oye, pues me interesa entrar a obra privada, pero ya me casé con esto, ¿no? Sí, pues yo creo que lo más importante es, o la mejor habilidad es la capacidad de extender tus redes. Yo creo que logras mucho cuando empiezas a salir de tu zona de confort, porque la verdad es que lo más cómodo es cuando llegas a un lugar y dices, no conozco a nadie, conozco a una persona, Sí, te quedas con esa persona, ¿no? Entonces, sí. es difícil, sobre todo quien es más introvertido, que no es mi caso, pero, por ejemplo, mi marido sí, es súper introvertido. Cuesta mucho salir de esa zona de confort y ir Sí. a presentarte con alguien más. Y no en un rol de a ver qué esa persona puede hacer por mí. Yo soy una fiel creyente de en qué te ayudo. O sea, o sea, para preguntar, ¿qué estás haciendo tú? No, oye, Ujú, pues traigo un proyecto, no sé cuánto. Oye, yo conozco a alguien. O sea, se ujú. cuenta que eso a mí me fascina. O sea, Ok. es lo que más me gusta hacer estas conexiones. Muchas veces yo no gano nada más la satisfacción de poder haber hecho esa como conexión. Entonces, uno de los principales, pues como retos a vencer de uno mismo, de una cierta característica, es ir a esos lugares, exponerte. A ver, te hace vulnerable, obviamente, y es Sí, horrible que te baten, ¿no? De que, sí, hola, sí, ay, sí, se volteen, es terrible. sí, Pero si lo haces muchas veces, luego ya te vas medio que acostumbrando. sí. Pero esa es una forma de poder hacer estas conexiones y siempre estar buscando cómo puedo ayudar a la otra persona, porque todo en esta vida siempre regresa. Ujú. Entonces, no sé, poder estar trabajando en gobierno y trabajar en la iniciativa privada o hacer esas conexiones y ya cuando estás trabajando, hacer un excelente trabajo para que la gente se pueda acordar de ti. Claro. O sea, no hacer cosas a medias, sino siempre dar tu 100 para que con quien hayas trabajado
quiera seguir trabajando contigo. Claro. Y cuando esa persona se vaya a otro proyecto, puede decir, oye, ¿sabes que le voy a hablar a Johnny? Porque cuando trabajé con él, o sea, me lo hizo todo al 100. Ujú. Yo creo que esa es en lo que mejor puedes invertir tu tiempo y tus habilidades. Sí. O sea, generarte esa reputación de alguien que sabe sacar la chamba y que sabe trabajar en equipo y que no está viendo nada más para él mismo, ¿no? O Sí. sea, ver cómo ayudar. Cuando tú estás ayudando a los demás, normalmente la gente te quiere ayudar de vuelta. Claro. Sí. Es lógica, es energía pura, así es como funcionamos. Y digo, tú sabrás que también estás metido en temas de marketing. Lo hablábamos hace unos momentos antes de grabar. Pues es básicamente tú entregas valor, vas a recibir valor a cambio, simplemente. Y es como incluso tiene que ver mucho con la empatía con los demás, ¿no? Está muy padre cómo piensas y cómo pues te has ido desenvolviendo, ¿no? Y digo, yo te conocí cuando yo trabajé en esa administración, me tocó nomás los últimos 3 años, Ok. pero o sea, la verdad que me llevé un buen sabor de boca, siempre lo digo y a lo mejor y hasta de repente han de pensar que estoy como, pues sí, porque trabajaste con ellos, ¿no? Pero en realidad puedo ver, o sea, tan buen sabor de boca me llevé de la forma de trabajar que son cosas que jamás se me van a olvidar. El día en mis proyectos, con mis clientes, incluso aplico esos fundamentos, ¿no? Básicos de Sí. ponerle importancia tan solo a la forma en la que comunicas es poderosísimo. Y me encantaba poder tener este ejercicio semana tras semana, presentando, por ejemplo, la obra en la que estábamos. Eso para mí era poderosísimo y ver esa retroalimentación sin, ¿cómo te diré? Y colaboración. Al final del día era como que, a ver, aquí no es cosa de egos, aquí no es de que quién tiene la razón y quién no, es, a ver, se presentó este problema, ¿cómo le hacemos, güey? Porque lo más importante es sacar la chamba. Y esa energía y esa forma de pensar y de llevar los proyectos, esa a mí me encantó. Entonces, de alguna manera dije, ok, yo también tenía esa percepción del gobierno, porque dices, híjole, gobierno, vamos a ver. Sí, a ver, Y sí, sí ajá. fue un gobierno muy diferente porque muchos de los que estábamos trabajando en el gobierno, al no venir de un partido político y al no tener una carrera política como tal, Ujú. nuestra experiencia venía de la iniciativa privada. Ajá. Entonces buscamos siempre estar copiando estas buenas prácticas de la iniciativa privada, los KPIs, el análisis, estas reuniones, estos como seguimiento, Ujú. quitando mucho burocracia y quitando esta cuestión de, es que así es en gobierno y se tarda. O sea, sí hay mucha burocracia. Sí me acuerdo yo la primera semana que entré, yo decía, Sí. a ver, necesitamos botes. Ya dije que los compráramos. Hay dinero. Porque ya pasó un mes y no hay botes. Ajá. O sea, ¿qué está pasando? No, es que mira, se tiene que hacer un proceso legal de lo que tú quieras, y entonces se tarda, y luego va, y luego viene. Y yo decía, Sí. no puede ser, porque la iniciativa privada es, hay una necesidad, tienes recursos, el jefe justifica que sí se hace, pasan la factura, y a los 15 días máximo Ya está. se pagó, ya se pidió, el Ujú. tiempo de entrega, X, ¿no? Pero ya vienen en camino y aquí Sí. es como, entonces obviamente el servicio que puedes dar es mucho más lento, pero todo el tiempo estuvimos buscando que funcionara el gobierno como la iniciativa privada. Claro. Entonces sí fue un gobierno atípico, porque teníamos como muy, muy conscientes de que, a ver, esta fue la promesa que se hizo, Ujú. y entonces esta es la promesa que tenemos que cumplir. Sí, la expectativa tiene que cumplirse. Exacto. Y eso yo creo que es diferente porque yo me acuerdo de ver campañas electorales de diferentes puntos, diferentes lugares y decir, pero eso ni lo pueden hacer, porque están diciendo que ellos se van a encargar de no sé qué si no está dentro de las facultades del municipio o del estado, no sé, cuando entre voy a cerrar la refinería. No puedes, o sea, no está dentro de tus facultades, entonces no prometas algo que luego ni siquiera vas a poder cumplir. Sí. Pero yo creo que es lo que están acostumbrados a hacer y como ciudadanía estamos acostumbrados a escuchar lo mismo, Sí. ¿no? Y eso está Pésimo. pésimo. Sí, sí, sí. Incluso hasta agüita un poco, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cuántas mentes no hay especialistas de todo tipo y dicen, ¿para qué?
¿para qué? Porque pues es lo mismo, ¿no? Claro, o sea, da igual quién quede, si de todas formas va a pasar igual. Pero sí algo que tenemos también mucho en la conciencia, haz de cuenta. A ver, tú eres un ingeniero que tienes tu reputación, que tienes tus conocidos, que saben cómo trabajan. Su opinión de ellos, de ti, vamos a decir que, pues seguramente a alguno le caes mal, ¿verdad? Pero el 80% de la gente dice que tú eres un fregón. Métete de diputado. ¿Qué piensan en automático? Que eres un ratero, que estás por el moche, que eres un convenenciero, que estás viendo a ver qué vas a sacar por ti, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, ¿por qué todos en automático en el momento que te cambias al gobierno o quieres entrar al gobierno, ya? O sea, eres corrupto, mentiroso, bueno para nada, ¿y qué te puedo decir ser mujer? Porque para poder llegar ahí, pues algo tuviste que haber hecho. Entonces, todavía eso lo hace como mucho más complicado el querer hacer las cosas bien y con esta exigencia que se tiene la iniciativa privada. Porque tú tienes un compromiso con tu marca, con tus clientes, con tus proveedores, con tus inversionistas, contigo mismo, es tu jale, ¿no? O sea, si tú haces tu negocio, pues quieres que le vaya bien, quieres que sobreviva por el tiempo, y la única forma de hacer eso es siempre hacer las cosas bien. Porque si tú haces las cosas mal, pues el cliente va a decir, oye, es un mugrero, no te van a volver a contratar. A ver, nadie se pone de acuerdo para perder dinero. O sea, te organizas porque quieres hacer las cosas bien, de ahí quieres vivir, pagar la educación de tus hijos y llegas a tener, etcétera, ¿no? Entonces... Has estado, pues, tanto en iniciativa privada, en gobierno, y pues sabes que hay mesas de tomas de decisiones, ¿no? Esas reuniones en donde se tiene que discutir cierto tema y llegar a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo llegas o cómo manejas tus no negociables? Porque pues sabemos que siempre es un conflicto muy intenso el poder negociar y conciliar y cabildear, ¿no? Este término de cabildear que no se me quita y que nunca se me va a olvidar. Sí, pues bueno, es ¿Cómo que llevas así eso? es. Mira, de entrada, para mí el no negociable es la parte de mis valores, de muchos valores que vienen de mi familia, del trabajo, de la honestidad, de la rectitud ante todo. Entonces, eso para mí es si tú quieres que yo haga algo en contra, yo sé, tengo 4 hijos. Yo sé que hay la gente que más quiero me está observando. Entonces, eso para mí es un no negociable, eso hace que yo me pare de la mesa y me vaya. Habiendo dicho eso, o sea, quitando esa parte de corrupción, malos manejos y demás, yo siempre busco entrar con empatía, porque la otra persona también tiene unos no negociables o unas cosas que no está dispuesto a ceder, así como las tengo yo. Lo importante es comunicarlo bien y decir, a ver, ¿cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son los míos? Y cómo llegamos a un punto medio. Pero si no tienes la habilidad de ver a la otra persona, no como tu enemigo, sino que un potente aliado para lograr lo mejor, y sobre todo para mí, en el caso de gobierno, sobre todo la brújula es cuál va a ser el beneficio para las personas, a quién estamos ayudando, si tomamos esta decisión, cómo los vamos a afectar y por qué. Siendo muy conscientes que, pues sí, o sea, a ver, si se va a hacer una obra grande, pues se va a cerrar la calle. Claro que va a ser molesto para la gente que está viviendo ahí, que seguramente va a haber personas mayores con una movilidad que va a ser difícil, pero al final van a tener algo bien hecho, que les va a beneficiar, que van a tener una plusvalía. Entonces, sí siempre va a haber un sacrificio, tratas de minimizarlo lo menos, o sea, lo minimizas lo más que se pueda, pero bueno, siempre hay un costo. O sea, al final, como en todos lados, la cobija es de un solo tamaño, si le jalas por una esquina, la otra esquina se destapa, ¿no? Entonces, es cómo puedes afectar al menos número de personas y tratar de ser muy empático y decir, sí entendemos que, no sé, el bajado de cables es complicado. Dependemos de muchas otras personas, CFE, las 18 cableras que están trabajando aquí en Nuevo León,
coordinar todo eso requiere mucho y Sí. luego pues que no llueva, ¿verdad? Que no haya ningún fallo. Sí. Es muy, muy complejo y tratas de estar ahí y tratar de ser muy honesto en por qué estás tomando esas decisiones. Sí, así es. Sí, sobre todo porque, pues, a ver, en una de esas, pues, ya en esas posiciones, pues, te debes a las personas que eligieron al equipo, ¿no? Ujú. En este caso, pues, podrán decir, bueno, pues, yo elegí al alcalde, pero, a ver, sí, él es como la cara principal y ahí se va como que también el equipo de trabajo, pues, hay figuras que, pues, son más visibles, pero, pues, al final del día el poder comunicar bien, o sea, transmitir esa presión y ese compromiso, sobre todo, pues la verdad es que yo siempre le digo a Isamar, es que o sea, cómo era tan clara la forma en comunicar las cosas o lo que se buscaba, porque digo, pues, nadie somos perfectos, ¿no? Siempre hay áreas de oportunidad, pero a ver, yo tengo claro por qué estamos haciendo esto. Y ya desde ahí es un gane, no es como que, pues yo voy a cumplir mis horas y ya, ¿no? Y hacer el jale y verlo de una forma hasta mediocre, ¿no? Pues no, pues porque al final del día fue tan impactante para mí en lo personal el haber trabajado en esa administración, que tan así estaba como comprometido con la idea de, o sea, con los compromisos. O sea, estaba tan comprometido con las metas a las que teníamos que llegar y que la fecha de esta parte del parque tiene que ser sí o sí. Y el estar, o sea, haz de cuenta que la obra era para mí 24 horas, ¿no? Las 24 horas del día de repente me levantaba en las noches y eso es real y ahorita ya es broma, pero en ese momento era horrible porque decía, el pendiente, y en ese momento pues yo no puedo estar hablándole a los contratistas en ese momento, ¿no? Pero sí lo tenía en mente en la primera hora del día, esto es lo que voy a atacar porque estamos, es un pendiente que no estábamos viendo, ¿no? Y nos va a afectar, ¿no? Entonces, un recuerdo muy bonito que me quedó es que en esa inauguración de las canchas invitaron a mucha gente, ¿no? Y muchos niños y la activación y que todos se tiraron a la Estaban los de canasta, ¿no? Spurs. Ajá. Y así de que ojalá no vaya a pasar nada de que cualquier cosita, o sea, estabas al pendiente, ¿no? Y en el momento en el que de repente veo a una señora con su niño, estaban en las banquitas y de repente le dieron un balón al niño, ¿no? Y el niño así como que penosito. Y dice, no, ve, y va y tira a la canasta. Me dieron un montón de ganas de llorar. Sí. Porque dices, no manches, o sea, no es el simple hecho de cortar el listón y de que, y fiesta y se acabó y se olvidó. No, porque o sea, estás así dando un beneficio al menos localmente, gracias a todo ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo. Y o sea, por ejemplo, nosotros frecuentamos ese parque y a mí siempre se me dificulta verlo desde el lado de usuario, ¿no? Porque vas y dices, híjole, ya se cayó la piedrita. Y de que, ya rasparon. Íbamos caminando por la vitapista y vi una niña con patines sobre la vitapista, ¿no? ¿Y tú no? El tartán y yo de que, no. Y me dice, ya, cálmate. Pero son cosas que al final del día impactan y dices, ahí está el valor de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia principal de estar en la iniciativa privada, que pues bueno, es un negocio y si abres no sé, lo que tú quieras, Ujú. vendes galletas y abres tu local y estás muy contento con el Sí. local y le metiste mucho cariño y vendes galletas y dices, oye, están buenísimas y el cliente está contento, satisfecho Ujú. y tú muy bien. Llega. Pero hasta ahí llega, o sea, digo, a lo mejor engorda la persona, ¿verdad? No sé, o le da diabetes, pero hasta ahí llega, o pasa un lindo momento con su familia, Ajá. lo que tú quieras, pero no cambias vidas, no das una oportunidad de ese niño que viste que está jugando básquet, a lo Ujú. mejor va a ser el deporte que va a estar practicando y cuando lo inviten a participar en pandillas no va a querer porque ya está en el deporte Ujú. y entonces le empieza a ir mejor en clases, Así es. su salud es mejor, o sea, te vas, su relación con su familia es mejor, o sea, haz de cuenta que dices todo es lindo, digo, a lo mejor no, pero tú vas generando esas posibilidades de que suceda. Claro. Si tú hubieras hecho mal la cancha, no le hubieras echado ganas y estaría ahorita ya pues llena, rota o lo que tú quieras, Ujú. ya no generas esa oportunidad. Y eso es, para mí,
lo más satisfactorio, y yo creo que es lo que me ha costado más de regresar ahora a la iniciativa privada y no seguir en el servicio público, porque para mí el servicio público es apasionante, obviamente es un trabajo muy difícil, pero tener esa satisfacción de ayudar y de impactar directamente a la vida de cada persona, eso, híjole, la verdad es que no tiene precio. Sí, es lo que le digo para ir cerrando este punto, porque tengo muchos temas que preguntar, pero sí, parte de mi reflexión que hemos estado yendo a ir a caminar y esto y el otro y de repente pasar por los elotes, esos elotes que nos tiraron paro durante la obra y de que ahí era el punto, ¿no? Algo que me llevo es, a ver, a lo mejor si vuelvo a la obra pública, de todas las obras que me gustaría participar en mi vida, a lo mejor la más, o sea, la que me gustaría como que volver sería parques, o sea, estos espacios públicos, porque dices, justamente, es como que ahí se ve más tangible ese impacto, ¿no? Y ves que las personas lo usan y que les funciona y que se empiezan a hacer como pequeñas incluso hasta comunidades, ¿no? Por ahí vimos un grupo que tenían de jardinería, por ejemplo, y nos acercamos a platicar y resulta que el señor que estaba ahí es ingeniero electromecánico y empezó ahí a darme un podcast el señor de su vida y ya está retirado y todo y dice, no, pues yo vengo aquí todas las semanas sin falta y aquí estamos regando las plantas, le estamos cuidando y todo y pues aquí nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, es que la vida es afuera, o sea, la Así vida es. es en el espacio público y si el espacio público No tiene buenas condiciones. entonces no se genera la vida afuera. Sí. Y entonces no se vive la ciudad. Sí. Y ahí está todo el tema. El tema de justicia social y el impacto que tienen, al menos desde nuestra trinchera, como los proyectos y digo, lejos de la construcción, pues también hay muchas más especialidades y eso es la belleza de este podcast que me ha dado la oportunidad de poder explorar la industria a través de estas conversaciones, ¿no? Sí. Entonces, hemos tenido, pues, digo, el Injuscategui, que empezamos a hablar temas de movilidad y hemos hablado de todo ese tema del transporte y sé que es un tema en el que estás muy activa y que durante la administración también. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú el transporte, al menos en términos de ciudad, ¿no? Sí, yo creo que es de los principales problemas que tenemos en Nuevo León, pero es un síntoma de una mala planeación urbana, de cómo fue creciendo la ciudad, las densidades establecidas que tenemos. Entonces, pero realmente es que es multifactorial, porque si ves, todos los estados de la República tienen varias ciudades importantes y nosotros tenemos una gigante que va creciendo hacia afuera. Y un poco contrario a dónde está el trabajo contra la vivienda. Y como tenemos las montañas, todo el área metropolitana es como una estrella. Si lo ves desde arriba, una estrella medio chueca, amoladona, pero entonces todos los viajes tienen que llegar al centro y de ahí volver a salir. No tienes otra forma de llegar. Entonces tenemos como un problema de caos vial en horas pico. ¿Y horas no pico también? Sí, pero te voy a decir qué pasa. O sea, en el tema del transporte público, en esta oferta y demanda, no hay suficiente oferta en horarios picos, pero luego hay un exceso de oferta, o sea, o más bien una disminución fuerte de demanda en horarios no picos. Entonces tienes camiones que están a reventar con filas de 45 minutos, pero luego tienes sábados, domingos y en horas no pico que el camión está dando la vuelta vacío. Y el problema es que aunque tú aumentes el número de camiones, que sí se necesita, definitivo, el hecho de que haya tanto tráfico, porque nos hemos visto impulsados hacia el auto particular, eso genera más tráfico para el camión, porque no es como en otras ciudades que el camión, bueno, no debo decir camión, el transporte público, porque el camión es para animales, pero el transporte público no va en una sola vía. Entonces hace que sea más lento y que esté atorado en el tráfico. Claro. Y es como un círculo vicioso gacho a como lo veas, y te digo, no es le llaman los gringos un wicked problem, porque está tan enmarañado que es muy difícil decir, bueno, pues ya, mira, pon camiones y ya, porque eso no lo va
a solucionar para nada, porque en el momento que tú tienes que esperar más para el camión y ya no llegas a tu trabajo y tu trabajo se ve como en peligro, empiezas a buscar de forma aspiracional, obviamente, comprar tu auto particular. Tenemos un decreto presidencial donde puedes comprar autos chocolate, que son chatarra, tenemos financiamiento y que a lo mejor un carro que si lo fueras a pagar de contado te sale 400,000 pesos, lo terminas pagando en 2 millones de pesos, pero en 20 años, ¿no? Con una módica mensualidad, pero así no estás en la fila esperando el camión a ver si llega, a ver si hay lugar y si te quedas con tu trabajo o no. Pero eso ¿qué pasa? Son más carros que están en la calle que hacen que el camión se vuelva más lento. Entonces tú ya te sales del problema, te metes al carro, igual estás atorado. Sí. Pero quien está haciendo la fila se está tardando más porque tú estás en el carro. O sea, somos parte del problema cuando estamos en el tráfico. Sí, no, es que sí, entonces lo hace muy, muy complejo poder encontrar una sola solución. Y luego, si la analizamos un poquito más, empezamos a ver que tanto tiempo en el trayecto empieza a afectar en la calidad de vida, empieza a afectar en la salud, porque uno está inhalando un chorro de contaminantes en el proceso, aire, ¿no? de llegar. No tienes tiempo para relajarte, no tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para preparar la comida, entonces empiezas a tener problemas de obesidad, problemas de diabetes, de circulación. En el Inter, si tienes hijos, tus hijos están solos, ¿qué está pasando con ellos? Llegas tú también cansado a tener, sobre todo si eres mujer, que eso está peor, porque tienes que llegar a hacer todavía el trabajo no remunerado de limpiar tu casa, preparar la comida, preparar el lunch, checar que tus hijos estén bien. Sí. La violencia doméstica aumenta muchísimo a medida que las dos personas están en el transporte público. Hay un estudio en un país nórdico, no me acuerdo ahorita cuál, pero que si tu tiempo de traslado es arriba de 45 minutos, tu probabilidad de que te divorcies o que termines con tu pareja aumenta un 40%. Entonces, y le va sumando y dices, o sea, debería de ser prioritario. Yo me empecé a meter mucho en el tema de la movilidad porque me di cuenta que es algo relacionado con la calidad del aire, que es lo que a mí me mueve mucho, donde todos ganamos si se mejora. O sea, la refinería contamina muchísimo, pero cuesta una lana, que es nuestra independencia energética, soberanía nacional. Está la gente que trabaja ahí. Entonces, cerrarla, el costo a lo mejor es muy alto. Las empresas que contaminan muchísimo deberían de estar en su reglamento, sí, pero impactas el trabajo, la economía del Estado, hay un impacto, alguien pierde. Pero si mejoras la movilidad, todos ganamos. Porque eres más productivo, todas las cosas que dije que son problemas se empiezan a solucionar, temas de salud mental, o sea, va avanzando, mejora la calidad del aire, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me interesa mucho meter por ahí. Y luego también hay gente que dice, es que ¿para qué el transporte público? Bueno, eso pasa al menos en San Pedro. ¿Para qué las banquetas? ¿Para qué las ciclovías? Nadie las usa. A ver, si tú no las vas a usar, es importante que estén bien, porque habrá gente que sí las quiere usar y es gente que no genera tráfico. Porque me pasa mucho que a lo mejor señoras, no sé, 65, 70, dicen, yo no me voy a subir en una bici. Pues estoy de acuerdo. Claro. Pero habrá gente que sí, a lo mejor los chavos sí se quieren ir a la prepa, sí, o se quieren a la universidad o al trabajo, o a ir a ver amigos y no tener que usar el auto. El hecho que tengamos muchas opciones, a todos nos beneficia. Claro. Que haya cruces peatonales seguros, a todos nos beneficia. Y entonces, pero somos muy, híjole, pues no quiero decir egoístas, pero en Estados Unidos se dice el NIMBY, not in my backyard. O sea, sí haz cosas, pero donde estoy yo no. O sea, claro. Sí que haya, o sea, y de nuevo, mi experiencia en el servicio público es en San Pedro. Entonces, sí que pongan más camiones, pero que el camión no pase enfrente de mi casa. Entonces, porque yo no lo uso. Pues sí. Me acuerdo que todavía no había entrado al servicio público.
pero sí me tocó estar en una obra. Y me acuerdo que un comentario que escuché fue, digo, era un parque también. Ajá. Y dice, escuché que los vecinos decían, es que no pongan estacionamiento porque la gente va a venir a nuestro parque. Claro, va a venir Y de yo, otros chinga, lados. pues. ¿Es público? Perdón, perdón, pero es un espacio público, ¿no? Pero es ese mismo sentir Sí. y es muy generalizado. Es decir, o sea, sí hay que solucionar el problema, pero a mí no me muevas Mientras en no me donde... afecte. Mientras a mí no me afecte. O sea, es bronca de alguien más, pero al final, Sí. o sea, es como la gente que usa el carro para todos lados. Es que hay muchísimo tráfico, pues ahí estás tú. O sea, tú eres parte del problema. Yo, en este como afán de querer mejorar el transporte, procuro el fin de semana moverme en transporte público, a veces con mis hijos, a veces yo sola, voy al mercado y lo usaría muchísimo más, porque luego me dicen, ay, lo haces para el video. Pues no, o sea, pero lo usaría más si hubiera una mayor conexión. A mí la verdad es que de niña yo siempre me he levantado muy temprano y mi papá también. Entonces, para que mi mamá durmiera, mi papá y yo nos íbamos en camión y íbamos a todos lados, a conocer todos lados. Entonces, yo ahí como que aprendía a usarlo y mientras estuve trabajando en el municipio, lo usaba mucho dentro de San Pedro, cuando estaba la obra del casco, que no había estacionamiento. Si no hacía carpool, llegaba en camión. Pero bueno, Vasconcelos es muy sencillo porque pues está así. Pero si te sales de ahí, hay un circuito que no lo puedes agarrar de ahí, tienes que caminar un chorro y luego te deja en otro lado. Entonces, al final, la conexión no es la mejor. Claro. Y me he ido a otros municipios y la misma historia. O sea, en Escobedo tienes que caminar bastante, esperarte como media hora para que pase el camión y luego de ahí agarrar la línea del metro. O sea, sí tienes que saber y no está tan fácil. No. Porque luego cambian las rutas y dices, ¿y ahora para dónde? Si yo antes venía por acá. Entonces, pero de todas formas, trato de usarlo para entonces tener propuestas de qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Y me parece que quien está proponiendo las rutas y a veces no usa siempre el transporte público porque no ve cuáles son las áreas de oportunidad que hay. Y deberíamos de todos verlas. Pero ese es mucho el estilo de liderazgo que yo aprendí en mi familia de haz las cosas, aprende, ve qué implica para, por ejemplo, cuando estuve en servicios públicos, dije, yo quiero hacer un bache, o sea, yo quiero tapar un bache para saber qué implica, porque yo me acuerdo de pasar y decir, oye, ¿por qué están los chavos descansando? O sea, no es hora y mucho rato. Entonces, bueno, ándale, elige Euskadi, órale, date. No, o sea, porque la mezcla, bueno, tú lo sabes, está a 140 grados. De hecho ayer estuve en una obra industrial haciendo unas grabaciones, y estaban poniendo carpeta asfáltica en un estacionamiento. No, hombre, pinche calorón. Tremendo, o sea, a ver, porque bueno, a lo mejor los ingenieros que nos están escuchando seguramente saben, pero si no son ingenieros, la mezcla está a 140 grados y la tienes que poner en caliente y luego se queda todo pegado en la pala, entonces tienes que limpiarla con diésel y pues échate el diésel. O sea, mi sudor sudaba, literal. Sí. Y entonces decía, no, pues, güey, denles el día cuando acaben, sí. O sea, ¿cómo? Sí, justamente, y sí, o sea, sí tienen ahí ya ellos su forma de trabajar y dicen, pues es que hay que descansar porque ahí se te va a desmayar un pelado. O sea, no hay de otra. Sí. Y luego cuando tienes que usar la bailarina, o sea, la planadora, pues todas las ideas se me reacomodaron. Sí. Y eso que me lo pusieron en leve, o sea, y la verdad es que aprendí un montón de decir, pues ok, sí hay muchos baches y la gente se queja de que el bache y el bache, pero también es un costo muy intensivo de capital humano el estar haciendo el bacheo. Entonces, oye, ¿por qué no pensamos en una forma distinta de hacer las calles, de buscar invertir, aunque sea mucho más costoso, en el concreto hidráulico para que no tengamos que estar haciendo ese bacheo por lo que implica, por lo contaminante que es, etcétera, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver
Pero si yo no insisto, quiero ir y voy a ir, y no para la foto, lo voy a hacer de verdad, Ujú. te cambia mucho la forma en que Sí. ves el trabajo que se da para un buen servicio en la ciudad. Lo mismo me pasó con el reciclaje, que empezamos con una ruta y dije, bueno, pero yo me quiero subir al camión. Bueno, Ujú. un guato, porque tu seguro no cubre, o sea, el seguro de regidora no Ajá. cubría si me caía del camión. Entonces, Ajá. bueno, pues yo firmo que si me caigo, yo me hago Sí. responsable de las cosas, pero me abrió una visión de cómo entonces pongo el reglamento, porque entonces ya entiendo a qué hora sacan la basura, cómo le hace Ujú. el camión, cuál es la maniobra que tiene que hacer. Pero si no te subes las 8 horas que está el camión operando, no lo entiendes. Sí. Y me acuerdo así la primera vez de que ya, bueno, ya voy en el camión y les digo a los chavos, porque obviamente eran puros hombres y yo la única mujer, oigan, ¿y aquí dónde vamos al baño o qué? Y se empiezan a reír de, pues, quién sabe cómo le va a hacer usted, oiga. Porque, pues, a veces lo piden prestado, a veces en la caseta, o a veces, pues, Ahí mero. pues ahí. Y yo dije, ¿y yo cómo le voy a hacer? Y Sí. entonces, como íbamos en la ruta, decía, ay, mira, mi prima vive por acá. Y le hablaba, oye, voy a pasar por tu casa. Si, Dame chance. dame chance, préstame tu baño. Y desde eso decir, oye, nunca había pensado en dónde van al baño los del camión. Claro. Porque como ser humano, pues tienes que ir. Sí, Porque tienes aparte, que tener empatía también para claro, esta sensibilidad. y de poder platicar y decir, oye, todos con cortadas en las manos, y a veces cuando estás tú sacando la basura y se te rompe algo, ya no quieres batallar y pues lo pones así y no se te ocurre ni siquiera Ujú. envolverlo ni marcarlo, pero al final quien se lo lleva es una persona, que aparte va corriendo porque el camión ya le está dando, Sí. y luego si el camión le está dando, la gente le pita rápido y está muy cañón, o sea, Sí. sí, soy chaparra, pero toda la vida he hecho ejercicio y entonces, no, molida Ujú. acababa, pero así me gusta a mí ser, para poder entender y entonces ver cómo propones, oye, hay que asegurarnos que tengan un espacio de break para que puedan ir al baño, pero si no lo vives, ni se te ocurre, pues no. Es esa falta de empatía de decir, a ver, a lo mejor no es porque quieren, a lo mejor es porque es la única opción que tienen. Pero Sí. como nunca lo has vivido, no puedes sentir esa empatía. Es la verdad. Sí, ¿no? Y es este círculo vicioso de que, bueno, pues es que no lo hago. Nos ha pasado porque queremos ir al parque, aquí no voy a decir al parque porque no, por, Al parque de la colonia, quiero ir al parque y no, o sea, no hay banquetas, literal, no, o sea, hay un poste en medio de la banquetita de 40 centímetros y está el poste ahí. Y tienes que o cruzarte aquí por este lado donde está más accidentado o por la calle, te vas a la avenida, ¿no? Y dices, y pues digo, no está tan lejos, pero dices, bueno, o sea, debería de estar bien condicionado para que cualquiera, ¿no? Pueda hacer uso del. estás chavo, Sí, tienes la completa movilidad claro. de una persona en 100% salud, Ujú. te puedes bajar, te puedes subir. Claro, Hay pero gente que hay no. no. Hay muchísima gente que no. Ujú. Y entonces sí los tenemos que incluir, porque si no lo que pasa es que los vas dejando fuera. Sí. Los vas dejando fuera de la participación, los vas dejando fuera de la toma de decisiones y se van quedando solos. Y es que el tema es que ya son cosas que ya vas dando por hecho y dices, no, o sea, se van quedando pues, literal marginados. Justamente estábamos hablando antier, con otro invitado, él es de Jalapa, Veracruz, y él está estudiando un doctorado en arquitectura y urbanismo. Y me hablaba de él estudió, está muy interesante y ya quiero grabar ese episodio porque él habla de la ciudad como un organismo vivo. Él mezcló lo que es biología con ciudad y te dice, es interesante porque así como hay diversidad de organismos, eh, también hay diferentes ciudades, o sea, todas las ciudades son diferentes, pero hay ciertos patrones que te van indicando, a lo mejor Monterrey es parecido a, no sé, otro lugar. Y dices, entonces, ¿qué están haciendo allá que puedas aplicar acá? Me imagino que también es parte, se ven los temas estos de transporte, ¿no? Así de que, bueno, ¿qué sistemas de transporte hay en otra ciudad que se pueden aplicar a una ciudad que se parezca a Monterrey?
y viceversa, ¿no? Sí. Lamentablemente o sea, digo, quiero creer que se están haciendo avances porque pues ya estamos hablando de estos temas y cada vez lo escucho más y lo escucho más. No, y se está queriendo solucionar y sí se va por un buen camino, pero a ver, decíamos al principio, es un wicked problem, o sea, es un problema sumamente complejo Sí, que venimos acarreando desde hace mucho tiempo. años, desde, híjole, si no me equivoco fue en el año 2000, donde cada municipio empieza a dar permisos de desarrollo. Antes tenía que pasar por el Estado, todo. Creo que casa, habitación y así, no, pero todo lo demás, plazas comerciales y demás, sí tenía que pasar por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que da la factibilidad de agua y drenaje y es el que da la factibilidad de transporte. Entonces, yo podía llegar, oye, voy a hacer un desarrollo, que no desarrollo yo nada, ¿verdad? Pero bueno, me voy a hacer un desarrollo aquí, en este terreno que tengo que está muy barato. Voy con el Estado y dice, pero pues yo no tengo camiones ahí. Sorry, no lo puedes hacer, chas. Pero te ibas con, vamos a decir, en Suazua. Ibas con el alcalde de Suazua, oye, quiero aquí hacer casa. Te va a llegar predial, te va a llegar ISAI. ¿Me das permiso? Claro, porque no era bronca del alcalde de Suazua de dar ese transporte, porque era del Estado. Entonces, claro, y eso ha hecho que nos vayamos creciendo hacia la periferia, o sea, un desorden o un despapalle en desarrollo urbano desde el año 2000, es lo que, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Sí. Nadie se quiere aventar la bronca de subir la tarifa del camión. Nadie, porque el costo político es muy alto. Y entonces, pues no se sube, y de repente se tiene que subir de trancazo. ¿Qué hubiera pasado si se va subiendo? Y lo mismo pasa con el predial. ¿Qué pasa si se va ajustando a la inflación? No le subimos más, pero a la inflación se va subiendo. Y vamos obviamente empujando también con política pública que se vaya subiendo el sueldo también para que te alcance, ¿verdad? Claro. Pero no se puede, se queda fijo y de repente alguien trácala. O sea, aumenta un 100%. Pues obviamente nadie lo quiere hacer, pero entonces se va cayendo todo el sistema. Y algo muy interesante que pocas veces se habla es cuando viene el COVID, muchas de las empresas que tenían la concesión del transporte público empiezan a migrar hacia el transporte privado, porque varias empresas dicen, oye, pues pásame un camión porque yo necesito que mi gente llegue, pero me tengo que mantener en mi burbuja de salud con mis empleados por el tema del COVID. Y se empiezan a dar cuenta los transportistas que ahí les pagan en tiempo y en forma y pueden cobrar más. Entonces, ¿para qué siguen invirtiendo en camiones de un transporte público que se tienen que pelear con el gobierno para que les paguen o no les paguen y sea muy poquita la tarifa contra dar este servicio privado? Entonces, eso también hace que haya una mayor competencia o una competencia desleal a el servicio privado de transporte y menos transporte público. Entonces, te fijas, es un... Sí. Dices, ¿por dónde empiezo? En mi pueblo le llaman trepadero de mapache. Exacto. O sea, ¿a qué le jalo? ¿A qué le jalo? Pero le jalo uno y ¿verdad? Entonces, pero sí se van haciendo pasos. Nos gustaría ver la solución inmediata. Pero algo que también pasa en el servicio público es que cada error, cada problema que hay, luego es explotado por la oposición, ¿no? De que, todo mal. Y luego también está el tema del ego, de que quien está en poder no quiere decir, oigan, este es un problema bien canijo y nos vamos a tardar, pero ahí vamos y vamos a hacer esto y esto y esto. Es cómo se escucha mejor. Ya lo solucionamos, raza. Aquí rápido ya quedó. Y lo dices, pues no es cierto, yo veo la fila bien larga. O sea, ¿por qué estamos tan acostumbrados como servidores públicos a exagerar e inventar? Porque si sales a decir con la verdad, a lo mejor te dicen cosas. O, pues no sabes nada. O sea, ¿qué pasaría si... no quiero hablar de nadie ni nada, pero imagínate que el próximo gobernador de Nuevo León saliera a decir esto que les estoy diciendo. Es un problemón. Lo venimos cargando desde hace un chorro, pero no vamos a echar culpas. Nosotros vamos a meterle toda la lana a esto.
ténganos paciencia, ustedes acérquenos a ver cómo le podemos hacer, vamos a trabajar en conjunto con los municipios. ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que dice la gente? No sabes nada. Entonces, ¿qué es más fácil? Ya lo arreglé, ¿no? Atole con el dedo nada más. Exacto. Y finalmente no arreglas el problema de verdad. raíz. Entonces, ¿por qué? Porque no se entiende. Porque luego cuando quieres empezar a solucionar el problema de, oye, en ciertas zonas necesitamos que haya más densidad, porque necesitamos que la gente, en lugar de irse a vivir a Suazua, que no me va a decir nada la alcaldesa de Suazua, que es muy amiga mía, pero bueno. De ella. Ajá, que no se vaya a vivir allá, que se vengan a vivir al centro de Monterrey. ¿Por qué? En el centro de Monterrey ya tengo metro, tengo chorros de camiones. Quiero que la gente viva ahí y de ahí se vaya al trabajo. O ahí mismo está el trabajo, que viva ahí y que camine 4 cuadras. Y les hago las 4 cuadras bonitas. La densidad, no, porque ya no cabemos. Entonces, que se sigan yendo a Suazua. Pues no, o sea... Entonces, es lo complicado. Sí, entiendo esa parte que tienes que, de alguna forma, creo que la energía a ver, pues hay que hacer nuestros esfuerzos desde nuestra trinchera y en el momento en el que se pueda estar en una posición en la que ayudes, pues creo que así va a terminar siendo, porque si no sigues este mismo discurso y esta misma dinámica de que, pues, atole con el dedo, ¿no? Más y más y cada vez surge otro color, ¿verdad? Otro color y ahí vamos, ¿no? Entonces, creo yo que esperamos que este espacio, digo, para las personas que nos escuchan, creo yo que son personas que pueden de alguna forma, pues, apoyar en ese sentido y, pues, transmitirlo y, a ver, mínimo generar esa conciencia, porque nosotros sí podemos hacer algo al respecto, ¿no? Yo quería preguntarte para aprovechar, háblame de Urban Shift. Sí, Urban. Como de urbano. Urban Shift. Sí, ¿lo habías dicho bien la primera vez? No, sí dije Urban. ¿Sí? Pues lo escuché mal. Sí, mal. Urban Shift. Está probado en inglés. Está bien, no pasa nada. Sí. Está bien. Mira, es una consultoría de sustentabilidad y de movilidad. Queremos ofrecer servicios, sí, para gobierno, pero también abiertos a la iniciativa privada, porque este tema de la movilidad, de cómo llega la gente a su trabajo, cada vez importa más. La calidad de vida de tu empleado también cada vez importa más, porque ¿qué pasa? Sobre todo que estamos viendo que no siempre hay mano de obra calificada en Nuevo León. Entonces, si tú haces 3 horas para llegar a tu trabajo y hay una opción de que hay a 1 hora, aunque te paguen un poquito menos, igual lo agarras, igual vale la pena. Entonces, hay ciertas empresas que dicen, tengo demasiada rotación. Alguna de las soluciones es cómo llega la gente al trabajo. Y luego también hay varios desarrolladores que quieren esta parte de movilidad activa, de asegurarse de tener calles completas, de tener banquetas que cumplan con los lineamientos de accesibilidad universal. Y eso es lo que sabemos hacer mi socia y yo. Entonces, yo mucho en la parte de la sostenibilidad, de ver cuál es el impacto, porque hay un impacto directo si tienes una forma de llegar, si tienes banqueta, ahorita lo que platicábamos de ir al parque, sí. A la vivienda o a las tiendas, si consideras que todo el mundo puede llegar, el impacto siempre es positivo y hay un impacto también en tu disminución de huella de carbono, al menos como desarrollo. Entonces, son en esos como ámbitos en los que estamos trabajando. ¿Cómo ha sido emprender en este sector de la movilidad? O sea, Muy difícil porque, de nuevo, como que poca gente entiende cuál debe de ser la solución porque es totalmente contraintuitivo. O sea, y hay un ejemplo que no me gusta y me dicen que no lo use mucho, pero la verdad es que es el mejor ejemplo, porque hablas del cuerpo, ¿no? Entonces, si me aprieta el pantalón, pues puedo ir a comprarme un pantalón una talla más grande, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar? Después de un ratito, pues seguramente lo voy a llenar, sí, ¿verdad? Y eso no va a ser bueno para mi salud. ¿Qué pasa si me quedo con el pantalón y empiezo a cambiar hábitos para que ya no me apriete? ¿Verdad? Básicamente es lo mismo con la movilidad, pero es contraintuitivo porque la gente dice, pues que hagan otra calle, que hagan otro carril.
Pero entonces es lo equivalente a irte a comprar un pantalón más grande. Claro. Después de un ratito, lo vas a llenar. Cuando lo más saludable para ti, cambiar hábitos para que no te apriete el chón. Es lo único que estamos buscando en la vida. Claro. Sí. Entonces, bueno, pero esa es como la mejor analogía. Pues es que una parte, y está buena porque una parte es la parte cómoda Ujú. y pues, no es problema mío. Y otra es, y es más, si hay más oferta de pantalones más grandes, pues, Ujú. pues es mucho más cómodo, ¿no? Y la parte incómoda en la que tienes que hacer un cambio, ¿no? Sí. Pero aceptamos todos los cuerpos de todos los tamaños y todo, pero incluyendo así, pues, si empiezas de repente a subir de peso, igual si empiezas de repente a bajar de peso, sin haber Ujú. cambiado de hábitos, es que algo, tu cuerpo te está diciendo, híjole, a lo mejor algo no está tan bien, no estás Claro. procesando bien la comida o X, ¿no? Entonces, pero bueno, como servidora pública hay que tener mucho cuidado cuando hablas del cuerpo ajeno. Entonces, pero es una analogía de movilidad. Entonces, cuando tú llegas a ofrecérselo a una empresa, como que no le alcanzan a entender cuál es el beneficio. Pero ya que una vez que lo entienden, dicen, claro que sí, me serviría mucho. Y uno de los retos más importantes que ahorita es en el que nos estamos enfrentando, Ujú. es la situación económica del país y la relación que tenemos con Estados Unidos. O sea, traíamos 3 proyectos ya por empezar, Ujú. cuando el señor Trump salió con sus aranceles y se nos cayeron esos 3 proyectos. Sí. Sí. Y pues digo, así Todo. estamos todos. De hecho, yo me he enterado que hay desarrolladores que no quieren invertir ahorita por la situación Sí, entonces, política. no, y vamos a empezar a ver, yo creo que apenas estamos empezando a ver la ola, no sé qué día va a salir este podcast, pero espero estar equivocada, pero yo creo que vamos a empezar a ver un aumento en la tasa de desempleo, donde las empresas van a tener que, al verse sus ventas afectadas obviamente por el arancel, van a tener que empezar a recortar personal, obvio, porque bajan su producción, porque están vendiendo menos, Ujú. por la inestabilidad. Eso, y yo creo que en Nuevo León eso nos va a pegar tremendo. O sea, porque Sí. este boom que traíamos de expectativa, y a lo mejor ya estoy hablando muy como empresaria y contadora, pero Ujú. bueno, del nearshoring, Ujú. ahorita estamos viendo que ya no. Y vamos a empezar a ver chorro mil de bodegas vacías, de proyectos que si tienen la capacidad de sentarse en ellos y no meterle nada, lo van a hacer. Ojalá esté equivocada, pero yo Sí. creo que sí vamos a empezar a ver eso pronto. Y por eso es importante que nosotros em, como gente activa en la industria de la construcción, como gente activa dentro de la industria de la construcción, pues independientemente de lo que te dediques, pues es muy importante estar al tanto, ¿no? de lo que está sucediendo y híjole, pues ojalá no ocurra tanto. Uh-huh. Que Digo, sí. espero que no, pero bueno, para allá se ven las proyecciones. Sí, no, pues ya nos fuimos Sí, perdón, ya nos agüitamos. Sí, ya nos no. agüitamos, boom. A ver, sí. Retomando un poquito el tema de la ciudad. Como ingenieros civiles, ¿qué podemos hacer? Como ingenieros civiles o arquitectos, ¿qué podemos hacer para poder aportar a esos temas de movilidad o pues mejorar las condiciones de la ciudad? Tener una ciudad mejor, ¿cómo podemos aportar nosotros? Yo creo que lo primero es apoyar a quien está en la toma de decisiones, Ujú. que quiere tomar ese tipo de decisiones con esa validez. A ver, ¿qué pasa ahorita? Si yo salgo a decir, que de hecho lo he hecho, a decir, oye, no me parece que hayan quitado densidades, que no se esté impulsando, porque la queja número 1 que hay en Nuevo León es que no hay vivienda asequible, que hay mucho tráfico Ujú. y que hay un desgaste en el medio ambiente, que no tenemos agua y que tenemos pésima calidad del aire. Ujú. La forma de contrarrestar esto, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en todos lados, es aumenta las densidades en el área ya urbanizada. No te vayas a áreas nuevas. Aplica el reciclaje urbano. El edificio que está abandonado, renuévalo ahí, cerca donde hay ya transporte público.
Así combates esas 3 cosas. Salgo yo a decirlo, estás ardida porque tú no estás. Bien diferente cuando llega un ingeniero a decir, no, es que es verdad, esto que pasa es verdad, porque la gente que sí escucha a los expertos, sí escucha, lo platicábamos hace rato, tú entras en la política y tu credibilidad, pum, se baja al 50%. Claro. Como ingeniero... A mí me lo han dicho. Exacto, o sea, como ingeniero, como experto, que no estás trabajando en gobierno, que estás de fuera, pero vives la ciudad y le entiendes a estos temas, ¿qué puedes hacer? Decir, por aquí es donde nos tenemos que ir, esto es lo correcto, no es un interés político de Vivian o de X o Y, no, es la realidad, es lo que estamos viendo en otras ciudades y muchas veces lo que mueve la toma de decisiones es el impacto político a quién le vas a pegar y no necesariamente la ciudad. Eso por un lado. Y otra cosa que es muy importante en la parte de la sostenibilidad es que tenemos que hacer las ciudades que mitiguen el cambio climático y que sean resilientes. Nuestras ciudades no son resilientes. Al norte del país le pega muchísimo el tema de sequías prolongadas y luego inundaciones. Hay ciertas zonas, y hablo del municipio de San Pedro porque es lo que conozco bien, que de acuerdo al Atlas de Riesgo tienen una posibilidad de inundarse en menos de 50 años y perderlo. Y ahí vive mucha gente. Y son de las colonias prioritarias que tenemos que estar ayudando porque tienen menos posibilidades económicas. Entonces, como ingeniero civil, que yo no soy ingeniera, ¿qué me propones? Una captadora de agua de lluvia, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago que funcione bien? ¿Cuáles son las opciones? ¿En qué punto? ¿Donde se junta la cañada? Yo como experta en sostenibilidad, si te la entiendo, te digo, ahí, ¿cuánto tiene que medir? No sé. ¿Cómo debe ser la pendiente? No, pues no sé tampoco. ¿Cómo hago el muro de contención para que no se vaya a desbordar? Necesito un ingeniero que me diga, esta es la forma, que pueda analizar los datos de, en 50 años, la zona del Obispo va a estar inundada. Sí. Porque por ahí entra más agua que por el río Santa Catarina, o sea, de la Huasteca. Entra más agua por ahí, cuando hay tormenta. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien está haciendo algo al respecto? Yo lo tenía clarísimo. O sea, cuando estuve en la contienda, yo tenía pensado hacer hasta 8 captadoras de agua de lluvia. Dices, oye, pero no llueve. Sí, pero cuando llueva, el impacto que va a tener, las pérdidas, Dios no quiera, en vidas, patrimonial, o sea, la gente, sus casas, sus áreas, y es algo que pueden solucionar los ingenieros mucho mejor que yo. Hacer como un análisis de, oye, esta es una zona de riesgo y alzar la voz. Ir a informar a quien está tomando la decisión, decir, oye, pues dentro de tu presupuesto tienes que poner plantas de tratamiento de agua residual, porque con estos 244 parques que tienes, no vas a tener para regarlo. Sí. Y así nos vamos por todas las ciudades. Si hay expertos en pluviales, en agua, o sea, en lo que es todo, la parte de agua y drenaje, decir, oye, aquí está colapsado. Aquí estoy viendo que hay ya, cada vez que llueve, hay brotes de agua de drenaje, métele mano. Ustedes como expertos tienen esta como fuente de información y de alzar la alerta de que algo va a pasar. Sí, algo muy relacionado a eso. Recientemente fui a un evento de gobierno del estado, porque, a ver, si no me equivoco, creo que acaba de cumplir 15 años la ley de pavimentos. Y pues trajeron a muchos ponentes interesantísimos, altamente técnicos, o sea, ya son señores de carreras de todo, o sea, hubo uno en particular que creo que fue director general de la Red Carretera Nacional. ¡Órale! Entonces, me tocó estar ahí, lo saludé y todo. Creo que probablemente vayamos a tener un episodio con él. Pero algo que dentro, ya ves que hacen las ponencias y aparte hacen como estas mesas de debate, ¿no? Y pasaron, y algo que me quedó muy marcado es que daban datos de que, por ejemplo, en cuestiones de pavimentación y hablaron mucho del mantenimiento, más de construcción de obra nueva. Y decían, creo que daban el dato de que en la ciudad de Monterrey hay no sé cuántos millones de metros cuadrados de pavimento. Y nosotros tenemos ya estudiado datos estadísticos de
tú puedes determinar con data dónde es mejor hacer los mantenimientos dependiendo la vida útil, desde cuándo se puso, etcétera, etcétera. Y hay zonas donde ya tenemos mapeados nosotros como especialistas dónde debe de ir esa repavimentación. ¿Y qué hace? Llega político y dice, no, aquí no, porque aquí no me va a dar... Voto, claro. Y se van y donde no se necesitaba... Ajá, donde están los señores o el presidente de colonia que además dice, mi calle, mi calle, mi calle, mi calle, y dudan de los datos. Ajá. Cuando los datos, híjole, es clave. Nosotros teníamos, luego cuando me pasé a la parte de seguridad, teníamos los datos de los accidentes viales. Ajá. El tema de los datos sirve mucho cuando estoy en la parte de seguridad del municipio, teníamos el dato de los hechos viales. Okay. ¿No? Y mi mamá insistía que por su casa la gente no hacía alto y que iba a haber un accidente. Entonces, que por favor pusiera un policía ahí porque alguien iba a chocar. ¿Ok? Convencida. Y yo, sí, lo checamos. ¿Ok? Hasta que, obviamente, pues no le iba a poner un policía a mi mamá donde ella quería. Obvio, no. Pero llego con los datos y le digo, mira, mamá, en 15 años nunca ha habido un choque donde tú dices que va a haber un choque y la calle es la misma. Entonces, no puedo yo justificar poner a un policía ahí porque tú crees que va a chocar, ¿ok? Nunca más me volvió a decir eso, ¿verdad? Pero es que cuando tomas decisiones con datos, tienes esa posibilidad de decir, a ver, esta es la calle que se tiene que repavimentar. Por aquí es donde va, porque eso es lo que marcan los datos. Tenemos cuándo fue la última vez, cuántos autos pasan por la calle, porque no es lo mismo cuántos autos pasan por Constitución y Morones a el de la privada donde viven 4 casas. Pero los 4 que viven en la privada, todos los días le pueden estar hablando al secretario de lo que tú quieras en turno, por favor, pavimenta mi casa. Y a veces es porque son votos, a veces es porque es pariente de alguien que está ahí en el gobierno, o nada más para que ya no te pongan gorro. También. Ha estado como que muy mezclada nuestra conversación. La verdad es que... Mi vida es mezclada. Sí. Digo, también sé que tienes un contacto muy estrecho con la parte de la naturaleza. Te vas muy seguido andas allá en el cerro y... Sí, me encanta. Y ahí también subes contenido y demás. Tú que pues estás metida en todos estos temas, ¿cuál es tu expectativa o tú crees que sí vayamos a buen puerto? No nos queda de otra. Tenemos que. Porque no solamente estamos tomando decisiones por nosotros mismos, sino por las futuras generaciones. Hemos platicado con anterioridad, no aquí grabado, que a mí lo que me mueve mucho es el tema de la justicia social. Tardé un poquito en darme cuenta, pero es como, ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué estás preocupada por la calidad del aire? ¿Por qué estás preocupada por la movilidad? ¿Por qué quieres meterte en el negocio? ¿Qué es lo más importante para ti? Gracias a Dios, para mi socia también, en estar en Urban Shift, es cómo vamos a impactar la vida de la gente y sobre todo quién está recibiendo injusticias. Y lo tengo desde chiquita. Las únicas veces que me he peleado en la escuela era cuando estaban molestando a alguien más. O sea, esa es la verdad. Y el tema del medio ambiente habla de una justicia transgeneracional, que así como yo tuve ciertas oportunidades de tener agua, de poderme bañar, de poderle bajar al baño, de poder respirar aire no tan contaminado, es mi responsabilidad dar lo mismo a las generaciones que están por venir. Entonces, cuando tú lo enmarcas así, no nos queda de otra más que seguir insistiendo quien ya lo vio. O sea, quien ya vio esa como importancia. Y vamos aprendiendo a la larga. La verdad es que a mí me dicen mucho, es que, oye, tu abuelo tuvo una empresa que contamina o que contaminaba, porque ya no tenemos, desde hace más de 20 años, ya no tenemos nada que ver ahí. Si tuviera algo que ver, yo estoy segura que no contaminaría tanto, porque es algo que a mí de verdad que me mueve muchísimo, pero fuimos evolucionando. Y es una historia como muy, muy interesante porque uno de mis tíos, que era en ese momento el director general, un cliente de, creo que Suiza, llegó a platicarle de la COP. ¿Ubicas qué es la COP? No. Es una reunión anual
que se hacen, los que participan en la ONU, donde hablan de temas medioambientales. De ahí salieron los ODS y el Acuerdo de París. Okay. El Acuerdo de París salió en la COP del 2015. Okay. Y él fue antes, ¿no? Lo invitó y él dice, fui porque quería firmar con el cliente suizo. Y se le abrió el mundo, o sea, se empezó a aprender esto que te digo, de justicia transgeneracional. Y entonces empezó a cambiar y era el único que estaba aquí en Nuevo León y lo volteaban a ver como viejo loco, ¿verdad? De tratar de meter prácticas más sustentables en el manejo de los residuos, en la protección del área natural. Él tuvo mucho que ver con que tengamos Chipinque. Él fue quien lo estuvo impulsando a raíz de ese conocimiento. Y yo creo que siempre vamos evolucionando. Seguramente lo que tú aprendiste en la carrera ha ido cambiando y ahora sabes mejores prácticas. Hace mucho tiempo, cuando se diseñaban las ciudades, era por secciones, ¿no? O sea, aquí el trabajo, acá el dormitorio, aislados. Acá todos aislados para no mezclarse, porque en ese momento que había enfermedades de transmisión, se pensaba que era lo mejor. Ahorita vemos que no necesariamente, que lo mejor para la ciudad, para la calidad de vida, es el uso mixto, el espacio público donde podamos justo generar comunidad y todo. Vamos aprendiendo. Entonces tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir como informando que todas las decisiones que tomamos tienen un impacto en el medio ambiente. Y tenemos que dejar de estar echando culpas. Es un problema, por ejemplo, calidad del aire, sobrediagnosticado. Cada vez que llega un gobierno nuevo, vamos a hacer un inventario de emisiones. Ya tenemos, ya sabemos, pero no es una sola cosa y siempre están diciendo quién empieza primero. No es de quién empieza primero, es todos parejos. Toda la industria tiene que bajar sus emisiones en un 5% en el año. Hazle como puedas. Y la refinería, el 5%. Y tú en tu casa, el 5%. Pero realmente es que está sencillo. Si tú acostumbras a hacer carne asada todos los sábados, por decirte algo, o el domingo. Oye, si un domingo no haces, estás bajando un 25% de emisiones. Ese día puedes comer otra cosa. Sí. Y se te quita la gota también. Entonces, son pequeñas acciones, pero tú no dices, no, es que hasta que empiece mi vecino, porque él hace sábado y domingo. Pues, güey, o sea... Todos los días. ¿No? O sea, sí. pero veamos, tú, en lo que tú haces, ¿cómo puedes bajar las emisiones? Si un día puedes no usar el carro, puedes un día moverte en transporte público, un día puedes hacer el auto compartido, o un día decir voy a hacer home office. Hay un impacto muy importante si todos empezáramos a hacerlo al mismo tiempo. Entonces yo creo que ya dejemos de estar pensando, no, es que esta empresa contamina más. No, es esta. No, es esta. Güey, todas. Todos. O sea, mientras usemos el combustible fósil y tengamos producción con emisiones, y eso implica si prendes la luz de tu casa, porque la electricidad que tenemos viene de la quema de combustible fósil. Entonces, ¿tenemos que vivir a oscuras y muertos de calor todo el día o muertos de frío en invierno? Pues no. Pero pues a lo mejor le puedes bajar un poquito a tu consumo intensivo de energía. Sé que, no sé si tú propiamente o tu esposo, pero son fans de Star Wars. Sí, todos. Todos. Todos, sí. Aquí en esta Sí, casa, ya te vi, aquí en esta ya casa, te vi. No, ahorita te voy a enseñar un cuadro que tenemos. Que lo tuvimos que quitar por el diseño del espacio. No sé si viste recientemente la serie de Andor. Todavía no la termino de ver. Bueno. No spoilers. No, pero el tema es que pues al final del día hablan de esta parte de la famosa rebelión y que todos en contra de, en este caso, pues no veamos como un adversario o un oponente, pero sí ver este problema que pues estamos ocasionando este mismo problema y nos va a explotar en la cara y nos está explotando en la cara. Creo yo que si lo viéramos como haciendo esa analogía de que pues es esta rebelión en búsqueda de bueno, ok, está bien, me compro el mensaje, ¿no? El mensaje y de alguna manera desde mi trinchera pues yo puedo aportar en esto, ¿no? Creo que va muy de la mano con esta historia porque pues están luchando por un futuro que no van a ver. Sí. Y yo creo
y te haría la pregunta es, sabes que a lo mejor no te va a tocar ver ese cambio, pero pues eres es un agente, ¿no? Que va a lograr, pues cuando menos visibilizar. Sí. O sea, a lo mejor no soy la princesa Leia, no importa. Sí. O sea, es eso. Eso es lo que te quería preguntar, que, Claro. o sea, ¿estás consciente de eso? A lo Súper mejor consciente. todo el esfuerzo, pues no es como que tú lo vayas a ver materializado. Deja tú que te lleves la medalla, Ujú, porque eso al final del día es como que, pues, sí. no, Ajá. pero sí estar consciente, o sea, sí estás consciente de eso, de que pues a lo mejor ni siquiera en esta generación o los que vienen, pues a lo mejor va a tardar muchos años más, pero creo yo que si lo vemos como esta rebelión, pues sí estar conscientes de que, pues bueno, no nos va a tocar verlo a lo mejor, o a lo mejor sí, no sé. Mira, yo soy muy consciente de en los hombros de quién estoy parada. O sea, de activistas, gente que ha hecho estudios de medio ambiente, incluso mi papá y mi mamá, y quien me ha dado oportunidad de trabajar para mejorar mi entorno. O sea, yo sé que esas son mis bases. Y a mí nada me gustaría más que ser la base para alguien más. O sea, si llega, yo puedo estirar la liga, puedo hacer mi lucha. Hace poco di una plática de mis fracasos más grandes, ¿no? Cuando empiezo yo con el tema del activismo de la calidad del aire, fue después de un día que subí la montaña y vi así súper contaminado, Una nata así asquerosa. Uno de mis niños tose muchísimo. No tengo que ver cómo está la calidad del aire, su tos me avisa. Sé si hay ozono, si está contaminado, porque él empieza a toser. Y me acuerdo mucho de después de que bajé la montaña, como que tos y tose, y él me decía, mamá, es que ya no quiero toser. Y yo lo agarré, un chaparrito de 4 años, yo creo, y le dije, no te apures, tu mamá se va a encargar de limpiar el aire de Nuevo León para que tú puedas respirar bien, te lo juro. Más, ya no voy a hacer otra cosa más que eso, ¿ok? Y me invitaron a dar esta plática y se me hacía un nudo en la garganta de decir, es que ahora lo tengo que voltear a ver a la cara, lo volteo a ver para arriba porque me saca como 2 cabezas. Tiene 16. Y le tengo que decir que fallé. O sea, que no he solucionado el problema, que traté de juntar firmas, que estuve buscando que la refinería, 2 amparos, no he solucionado el problema. Ese es mi gran fracaso. Pero al mismo tiempo, somos todos, y no estoy diciendo que sea por mí, sino ha sido un trabajo en conjunto con la gente que me ha topado la vida, con la que he tenido que coincidir y que nos hemos levantado en armas juntos. Gracias a este trabajo, todos somos conscientes ahora que tenemos mala calidad del aire, el impacto que está teniendo en la salud. Sí. Y eso sí es un logro. Y sí me lo tengo que reconocer, porque si no, pues me deprimo y ya no hago nada. Pues sí. Pero sí es un gran fracaso y a lo mejor, efectivamente, pero yo me voy a morir con esta lucha. O sea, yo no voy a quitar el dedo del renglón hasta que empecemos a ver una mejoría. Mi esposo no es de aquí, no es de Nuevo León, él es de Italia, pero lo conocí acá. Ok. Y cuando estaba muy mal el aire me decía, pues, vámonos. Y le dije, vámonos. No, güey, aquí me van a enterrar. O sea, porque es mía, o sea, es mi ciudad y es mi identidad. Últimamente he estado sacando en redes como lugares icónicos y tratando de platicar un poquito de la historia de Monterrey, de San Pedro, porque yo, después de ese comentario con él, me doy cuenta que si no conoces y no lo sientes como tuyo, no lo cuidas. No lo cuidas, no lo amas, no, nada. Entonces tenemos que conocer esa ciudad y para él, que no es de aquí, que no lo siente como suyo, pues dice, pues me voy. Pues sí. Y digo, no, lo limpiamos, güey, aunque nos tardemos toda la vida. Claro. Vamos a seguir insistiendo, porque aparte la gente necesita, o sea, todo el mundo, todos los niños, señoras, señores, toda la gente que viene, que sea de aquí o que nos venga a visitar, tiene ese derecho a un aire limpio, claro, a una movilidad segura, a opciones de transporte, opciones de educación, opciones de trabajo. O sea, pues somos mexicanos y esto es nuestro. Entonces hay que luchar, no podemos, o sea, aunque nunca veamos el triunfo.
Quisiera preguntarte acerca de tu trabajo en redes, porque pues al final del día es parte de la chamba y sabemos que la parte de la comunicación ahorita es o sea, si quieres de verdad provocar ya sea un impacto, porque llegue bien tu mensaje, sea cual sea tu objetivo, incluso hasta comercial, pues tienes que saber comunicar las cosas, ¿no? Y de alguna manera que sea parte de este ecosistema, que sea coherente con lo que comunicas, con o sea, que lo que estás predicando sea realmente lo que eres, porque si no ahí ya empiezas a generar un error, ¿no? ¿Cómo gestionan esta parte de la interacción en redes sociales? Porque estás muy activa. Sí, mira, empecé, no te creas que me gustaba, no, o sea, cero, sí tenía mi Instagram más o menos cuando salió, pero no tenía nada. Ujú, Y empecé porque estaba yo encargada de la gestión integral de residuos del municipio, ujú. en la parte de reciclaje. Y yo le decía al equipo de comunicación, oye, hay que subir más de reciclaje. Entonces decía, a ver, tenemos que subir todo. Y eso no es ahorita. Entonces yo, como me subía al camión, iba todas las semanas, ¿no? O sea, el lunes me lo echaba, y luego la siguiente semana iba el miércoles, y luego la siguiente semana iba el viernes, Ujú. y repetía. Entonces decía, la gente está sacando mal el residuo, yo lo tengo que comunicar mejor. Entonces en mi Instagram empezaba yo a subir de que esto sí, esto no, y empezaba a tener un chorro de reacciones, y empecé como a subir, dije, esta es la forma. Y el primer video que grabé, mal, el eco mal, no sabía yo, ¿cómo se llama? Editar el reel, terrible, sufría, no me gustaba verme. Y ha sido Sí. como toda una evolución. Ujú. Soy muy curiosa, me gusta mucho aprender, pero también soy muy perfeccionista. No me gusta nada equivocarme y menos me gusta, o sea, se me ponen hasta las orejas rojas, Ujú. o sea, de donde me dicen, te equivocaste. Y lo he tenido que soltar porque me toca acordar por qué lo estoy haciendo. No le Ujú. gano un peso, pero es más porque bueno, en ese momento estaba comunicando cómo separar bien los residuos y el éxito de cómo lo estábamos comunicando y cuánta gente participaba Ujú. garantizaba que mi trabajo iba a seguir, porque si yo Claro. ponía un centro de acopio y nadie iba, pues híjole, no me iba a servir de mucho, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aprender a leer el hate y no tomártelo personal, pues ¿Lees ayuda. comentarios? Sí leo comentarios. Sí leo comentarios, del periódico no, pero en redes sí, porque muchas veces son como preguntas genuinas. Ujú. Donde sí dejé de leer más son los mensajes directos, por si alguien me manda, no los leo. Es en Facebook porque ahí son muy gráficos, muy agresivos y cometen mucha violencia de género. O sea, me mandan muchas fotos de partes privadas masculinas. ¿En serio? Es correcto. Entonces, bueno, ahí casi no me meto a... Ujú. A ver, en las demás, sí, algunas pues ya aprendo que me dé risa, Ajá. pero sí se siente feo, Sí. cuando se meten con tu persona, porque aparte, pues, oye, ni te conozco, ni me conoces, Ajá. y me estás malinterpretando lo que dije, muy cañón. Sí. Tengo un último video porque de cuando tembló, Ok. que tuvimos un temblor, y entonces Sí. yo dije, oigan, ¿qué pasó? Tembló, porque históricamente en Nuevo León no hay terremotos, Claro. según yo. Eso a mí me enseñaron en la escuela. Claro. Por Claro. o sea, y luego como que estuve preguntando, oigan, a ver, ¿qué nos decían? Pues que en Nuevo León no Que no. temblaba. Sí, sí, sí. Pues resulta que sí, es novedad. Entonces yo pregunté genuinamente a mí me enseñaron en la escuela que no Que no. temblaba, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? pues ¿Qué es está sismicidad pasando? baja, pero sí pasa. Ajá, o sea, pero es cambio climático, están haciendo fracking, los mantos acuíferos están vacíos. Ujú. ¿Qué está pasando? Y aparte era una pregunta como genuina de, ¿qué está pasando? Claro. No, cállate. O sea, haz de cuenta por qué estás politizando todo. ¿Eh? O sea, pregunté. Claro, entonces son como esas cosas que dices, Sí. no se dice terremoto, no, efectivamente sí se puede decir porque son sinónimos. Entonces es todo un rollo. Esos, por ejemplo, los dejé de leer Ujú. porque y de repente le echas un chorro de ganas y vas y averiguas y haces y no sé Haces cuánto y tu tiene tarea, ¿no? 1000 views. Y luego uno que, o sea, ni prendí la luz, lo grabé así, Sí. 30 segundos, sí, 500,000. Ajá. ¿Cómo? Sí, 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 ¿Cómo? sí, sí, sí. Son de esas cosas que dices, híjole, no sé nada. O sea, ¿crees que ya lo entendiste a las redes? No. Y No. sí, bien fácil, te pueden malinterpretar. Yo tengo mucho cuidado de casi no subir a mi familia.
porque tengo 3 adolescentes, ¿verdad? Y que me dicen, mamá, por favor, ya. Entonces, de repente ellos me graban, ellos me ayudan a editar, mucho lo hago yo sola, no es que tenga un equipo que me esté ayudando a hacerlo. Sí, hacer todo el... Entonces, siempre estoy buscando cuál es el eje, qué es lo que quiero lograr. Entonces, en temas de medio ambiente, ya no nada más hablo de medio ambiente, hablo de más cosas, pero es cómo puedo ayudar a que la gente tenga mejores prácticas. Estoy buscando mucho a comercios locales para ver si con mis redes les puedo ayudar a ellos a que tengan pues más gente que los vaya, que les compre sus servicios. Yo vi con las galletas. Sí, bueno, sí, vaya, es que están deli. Esos no son sustentables, pero son ricas. Pero tengo como esas partes, esta parte de identidad regia, de conoce tu ciudad, conoce cuál es la historia. Trato de platicar también de movilidad, de cuáles son las soluciones de movilidad. Tengo un podcast con mi papá, Clarín Clarion, que ahí vamos, porque yo platicando con mi papá, la verdad es que las decisiones que se tomaron hace 30 años, que él estuvo en el servicio público, es lo que estamos viviendo ahorita. Y las decisiones que estamos tomando ahorita son las que vamos a ver más adelante. Y cómo ha ido cambiando la historia de Nuevo León a través del tiempo en diferentes temas. Entonces, está muy interesante ir como descubriendo esta historia y saber cómo hemos llegado hasta aquí y cómo juntos podemos seguir mejorando, ¿no? Claro. Entonces, ahí vamos, con esas cosas también. Y nada, y divertirme, trato de divertirme mucho, gozo hacer entrevistas, eso lo subo más en TikTok porque es más para TikTok. Sí. Me encanta entrevistar a gente porque me río un montón, Sí. o sea, sí, de ver cuál es la perspectiva de las personas que te vas encontrando en la calle. De las plataformas, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que TikTok me gusta mucho, aunque es un animal que no le entiendo. Y No, yo no me... sí, yo- Instagram también. O sea, Sí. Instagram, siento que al que más le entiendo es a Instagram. Facebook me cuesta mucho más porque es como... Sí, como que ya no lo... Como que la última actualización está bien... La de computadora está muy fea. Si de por sí no lo usaba... Pero fíjate que es la plataforma que más usan en México para Ok. informarse. Y estoy descubriendo YouTube. Ok. Sí, YouTube está padre. Me doy cuenta que la gente se mete a ver videos en YouTube completos Claro. de ciertos temas. Entonces, yo no lo hacía, ¿no? Sí. El último podcast que acabo de subir es con Roberto Ponce, que trabaja en el TEC, Ok. en el futuro de las ciudades, y habla justo de la movilidad. Como Órale. que reforzando muchas ideas, y fue muy interesante porque mi papá estaba así como, wow, o sea, porque cuando él le tocó tomar decisiones, la ideología o lo que se pensaba que era lo mejor para la ciudad era más carriles, o sea, cómprate el pantalón más grande. Eso era lo que pasa, y entonces cuando regresan a tomar decisiones gente que ya estuvo hace tiempo y que tiene esta misma ideología, o quien trabaja en gobiernos que tiene la carrera de toda la vida, lo que él aprendió en la escuela y lo que sigue creyendo que es una mejor opción es segundos pisos, más carriles, cuando lo nuevo, el nuevo urbanismo, la nueva construcción de la ciudad, porque ya sabemos qué es lo que funciona, es no inviertas un solo centavo más para el auto, porque te cuesta muchísimo el mantenimiento. Lo que hablábamos de los baches es porque no es inclusivo, porque no le das la misma oportunidad, no hay justicia social. Y así te vas. Y entonces es lo que va cambiando con el tiempo. Por eso es bien importante que renovemos y no solamente estemos reciclando políticos. Con madre. Con eso, yo creo que con eso vamos a cerrar el episodio porque pues ya se nos acabó el tiempo. Muy y bien. yo creo que podríamos extenderlo más. Sí. Pero, híjole, a ver, como para una reflexión final, me gustó mucho este episodio, pero yo sí estaba un poco nervioso por la parte que te decía, es que de alguna manera pues eres una figura pública que ya tienes cierta presencia, también has estado en temas pues con políticos, etcétera, entonces siempre como que muchos creadores de contenido le sacan la vuelta a la política porque ya sabemos cómo está la situación. Y digo, pues al final del día yo sí estoy interesado en hablar más de esos temas porque, a ver, desde la industria de la construcción estamos
involucrados en todos estos, ¿no? Y a veces hasta en malas prácticas, ¿no? Ujú. Se sabe. Y de alguna manera, pues es como también ir en contracorriente porque, pues, a ver, posiblemente sea como empezar a involucrarlo más en esos temas, incluso hasta hablar como lo que es, y pues a lo mejor te empiezas a ganar de gente que pues no le agrada o etcétera. Entonces es como que, bueno, pues nos vamos a salir un poquito del carril, pero no es salirse del carril, es Ujú. ampliar más esta variedad de temas y que nos incumben a todos, ¿no? Sea lo que sea que hagamos. Y pues creo que me llevo una perspectiva súper diferente porque, a ver, yo te conocí cuando estabas en campaña. Ujú. Entonces yo dije, yo lo primero que pensaba era, híjole, o sea, pues claro, hace videos porque está en campaña, ¿no? Ujú. Pero pues ya se cerró la campaña y ya, o sea, y sigues y estás constantemente pues participando en diferentes foros y estás impulsando muchos estos temas. Y dije, o sea, no es como que de agrapa hacer esto, ¿no? O sea, si hay un objetivo detrás Ujú. y me interesaba mucho conocer ese objetivo, ¿no? Y encuentro muchas convergencias en lo que platicas, me hacen mucho sentido. Sí, o Y- sea, a ver, yo al final lo que quiero es una mejor ciudad. Ujú, Yo no estoy en ningún partido político, no estoy en el servicio público, ujú, regreso a mi rol de ciudadana y de activista y claro. de seguir empujando. A ver, claro que el servicio público me gusta mucho, la verdad es que tengo mucha energía y el servicio público fue la primer chamba que tuve que dije, ok, como que para esto fui hecha. Ujú, Me cansé. O sea, porque sí. normalmente era, bueno, si voy a la oficina, pero entonces aparte estoy organizando quién sabe qué, y esto era, ya no me cabe más en mi plato. O sea, No, esto no. es suficiente, es muchísimo jale, pero la satisfacción de poder ayudar a la gente me encantó. Sí, no, Eh, no y, tiene precio. y el tema de que te gusta el servicio público es que no es gripa, o sea, no se quita. Te gusta Ujú, siempre poder ayudar. Entonces, siempre como con esta apertura de trabajar para mejorar desde mi colonia hasta la ciudad, hasta el estado, con las habilidades y conocimientos que tengo, que claro, siempre estoy buscando cuál es mi pata floja, cómo puedo seguir estudiando, sí. cómo puedo seguir aprendiendo, pero con esta disposición de estar en el servicio de los demás, si con los talentos que tengo puedo yo servir, me encanta. No. Lo mismo decimos nosotros, lo que podamos apoyar. Digo, espero este episodio sirva de visibilidad y concientizar que, a ver, está pasando esto, o sea, no es algo nuevo, no lo vamos a resolver nosotros, pero tenemos que aportar desde nuestra trinchera y creo yo que ese sería el mensaje de este episodio y espero que a ustedes les haya gustado mucho. El haber, digo, yo estoy muy encantado de compartir micrófonos contigo. Espero se vuelva a Igualmente, repetir. claro, nos Este, faltaron muchos temas. ya sé. Y pues bueno, yo agradecido de nuevo con esta participación. Coméntenos qué les pareció este episodio, déjenos su comentario, su opinión y pues nada, nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo? Sí, Vivian Clarion, pero es Vivian con V, con dos Ns y una E. Vivian Clarion con D al final. Ok. Mi mamá. Gracias, mami. Ahí van a estar apareciendo en los banners también. Ahí Sí. nos dices cómo te pueden contactar en Ujú, dado caso, si es claro. que no, ya te siguen, porque creo que, a ver, yo creo que tú vas a, los que estén escuchando ya, yo creo que ya te conocen más, ¿no? Van a ser un poquito menos los que no, pero pues bueno, yo agradecido. Les recordamos, estamos en Platicando con los Inges en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de streaming, para los que consumen en audio, en redes sociales, Instagram, TikTok también estamos ahí, Facebook, y pues nada, ahí nos pueden encontrar. Estamos subiendo episodio en nuestra 5ª temporada ya. Ay, muchas Ya felicidades, qué emoción. cumplimos 10 años de este podcast, al fin desde nuestro propio estudio. Y pues nada, a seguir trabajando, que tanto la obra como los problemas que tenemos que atacar, pues no se acaban y ni modo. Ahí yo creo que es muy importante seguir en la lucha y seguir dando el mensaje porque eventualmente lo vamos a lograr, vamos a llegar ahí. Sí, lo importante es enamorarnos del problema, Ajá.
no estar aferrados a una solución, sino decir, a ver, este es el problema que nosotros tenemos y cómo lo vamos a solucionar, pero juntos. Pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. ¿Estás lista para las rapiditas? Sí. Rentabilidad, Se necesita para la sostenibilidad. transporte público, Todo nuestro dinero se tiene que ir ahí. camión, Se dice transporte público. ciudad, Es en el espacio donde queremos estar. morning person, Vivian Claridón. urban shift, El mejor proyecto que puede empezar a cambiar las ciudades. movilidad, Es un tema de justicia. servicio público, Apasionante. Star Wars, O sea, es el mundo entero. Se lo puedes aplicar para todo. Para todo. Para todo. Sí, súper fan. derechos humanos, Los tenemos que garantizar. medio ambiente, Es el futuro. datos, La única forma de tomar buenas decisiones, ciencia social, lo que más me mueve, familia, por lo que vivo. claro, Clarín Clarion platicando con los Inges. es el mejor podcast que de lo especial, lo muy específico, se ha ido a crecer y abarcar todos los temas, pero siempre buscando lo mejor para todos. Perfecto, pues gracias, con esto acabamos.